En esta lección vamos a aprender acerca de cómo funciona el patrón fachada. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este video y bueno, pues ahora vamos a tratar el patrón fachada. El patrón fachada nos va a servir cuando nosotros tenemos un sistema que está compuesto de varios subsistemas. Y obviamente trabajar con esos subsistemas se vuelve algo complejo, es decir, desde la perspectiva del cliente tiene que llevar a cabo muchas invocaciones de varios métodos y cada uno de estos métodos pertenece a determinada o determinadas clases que se encuentran en los subsistemas. Entonces, desde la perspectiva del cliente se vuelve complejo, se vuelve algo tedioso llevar a cabo todas estas invocaciones. Entonces lo que va a hacer el patrón fachada es que realmente va a actuar entre el cliente y esos subsistemas. ¿Para qué? Pues para simplificar la interfaz, de tal manera que el cliente se comunica con la fachada lleva a cabo toda la labor con los subsistemas y el cliente recibe el resultado de eso. De esta forma el cliente hace llamadas sencillas, la fachada es la que se encarga de la complejidad de comunicarse con los subsistemas y el cliente queda muy simplificado en términos de el código que tenemos que colocar ahí. Entonces en el patrón fachada nosotros vamos a tener un sistema compuesto de varios subsistemas y el patrón nos va a permitir tener una vista de alto nivel de esos subsistemas. Va a simplificar el control y la interfaz hacia los mismos, es decir, que desde yo como cliente, el trabajar con esos subsistemas se me va a hacer más sencillo y la interfaz va a ser mucho más simple. Voy a tener que hacer menos llamadas a métodos y el patrón fachada se encarga de la complejidad. Entonces, el patrón fachada no solamente nos va a servir para simplificar la interfaz, también nos va a ayudar a esconder el detalle de los subsistemas. Si el cliente no tiene por qué saber cómo están construidos o cómo trabajan esos subsistemas, podemos aprovechar el patrón fachada también para esconder todo eso. No solamente para simplificar la interfaz desde el lado del cliente, sino también para poder esconder todos esos subsistemas. Y recuerden que nosotros podemos utilizar varias fachadas a la vez. Podemos tener diferentes fachadas según lo que vaya siendo necesario. Ahora, el patrón fachada tiene algunas variaciones que nosotros podemos utilizar. Las variaciones del patrón fachada son las siguientes. Tenemos el patrón fachada que conocemos como opaco. En este caso, los subsistemas solamente se pueden acceder por medio del objeto fachada. Es decir, el cliente no puede acceder directamente a los subsistemas, solamente lo puede hacer por medio del objeto fachada. El opaco se utiliza mucho, realmente es una variedad muy utilizada del patrón fachada. Luego tenemos el transparente. En el transparente los sistemas que nosotros tenemos ahí sí se pueden observar desde el cliente, es decir, el cliente puede trabajar con el subsistema directamente o puede hacerlo a través de la fachada. Tiene esas dos opciones. Y tenemos también la variación estática. En este caso, la clase fachada va a ser una clase estática. Y esto nos va a llevar a un beneficio. El beneficio es que no es necesario instanciarla para poderla utilizar. Entonces, ya dependiendo del tipo de aplicación y necesidad que ustedes tengan, pueden hacer uso de opaco, transparente o estática. Veamos ahora las partes importantes de fachada. En primer lugar vamos a tener una serie de subsistemas. Por eso tengo subsistema N. Podemos tener 1, 2, 3, 4, una cantidad de subsistemas. Ahora, el subsistema obviamente va a estar compuesto por una clase o varias clases y estas clases van a proveer determinada funcionalidad con la cual el cliente quiere trabajar. Vamos a tener posteriormente a nuestra fachada. La fachada va a ser la clase que va a proveer las operaciones de alto nivel, es decir, el cliente se comunica con la fachada de manera sencilla y la fachada es la que se encarga de comunicarse con todos los subsistemas y llevar a cabo las invocaciones a los diferentes métodos. Desde luego el cliente es quien usa la fachada para llamar a las operaciones de alto nivel.
Y bueno, pues usualmente, pero no es forzoso, usualmente se utilizan diferentes namespaces para la parte donde se encuentran los subsistemas y el cliente. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una tienda en línea, la cual va a tener varios subsistemas. Vamos a tener un subsistema que se encarga de la compra, otro subsistema que se encarga del control del almacén y otro subsistema que se encarga de la parte de los envíos. Entonces, obviamente, la compra va a tener cierta complejidad, cada uno de ellos tiene cierta complejidad. Si nosotros utilizamos el cliente va a necesitar llevar a cabo muchas invocaciones a métodos de cada uno de estos subsistemas para una sencilla compra. Entonces, desde la perspectiva del cliente, esto se vuelve engorroso. Y si nosotros posteriormente tenemos cambio en alguno de estos subsistemas, bueno, pues tenemos que cambiar al cliente y quizá tengamos que adicionar métodos o modificar el orden en el cual algunos métodos son invocados o la cantidad de parámetros que necesita y todo esto. Entonces, si lo vemos desde el lado del cliente, realmente esto se vuelve complejo, se vuelve engorroso. Entonces, lo solucionamos por medio de la fachada. El cliente se va a comunicar con la fachada y, por ejemplo, el cliente puede decir realizar compra. Entonces, el cliente únicamente va a invocar el método realizar compra a la fachada y ya la fachada en su interior es quien lleva a cabo toda la complejidad de cada uno de los subsistemas, es quien invoca los métodos de cada uno de esos subsistemas. De esta manera, el cliente queda protegido contra cambio y el cliente únicamente trabaja en términos de alto nivel, como por ejemplo, realiza compra para cuando estamos haciendo una compra, o si resulta que regresaron algún producto, bueno, pues invoca simplemente el método de actualizar inventario o algo por el estilo. Es decir, pensamos desde la perspectiva del cliente únicamente en conceptos de alto nivel y ya la fachada es la que se encarga de cada uno de esos detalles que nos va a llevar a trabajar con varias clases y también a invocar varios métodos. El diagrama como tal es sumamente sencillo. Nosotros vamos a tener una serie de subsistemas. Tenemos al cliente, el cliente tiene un objeto fachada y la fachada, bueno, pues ya tiene cada uno de estos subsistemas. Entonces, el cliente únicamente invoca operación 1, operación 2, operación n, la que necesite, y fachada pues ya lleva a cabo la invocación de los múltiples métodos, de las múltiples operaciones en cada uno de los subsistemas que sean necesarios para esa operación. De esta manera, el cliente solamente trabaja en términos de alto nivel, que son estas operaciones, y fachada pues ya va a bajo nivel invocando todos los métodos que sean necesarios en cada uno de estos subsistemas. Ok, bueno, pues ya vimos de forma teórica cómo funciona la fachada. En la próxima lección vamos a llevar a cabo la implementación de una pequeña fachada en C#. Espero que esta lección les haya sido útil y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.